Estamos hablando de una gran transformación política que ha contradecido la tesis del difunto eminente profesor Huntington, que muchos de ustedes conocen, que cuando él escribió sobre el conflicto entre las civilizaciones o el libro sobre la tercera ola de democratización, él alegó que hay una región del mundo en la cual no va a haber procesos de democratización, que es el Medio Oriente Árabe, por esencialmente su relación al Islam. Y de esta forma, lo primero que uno puede decir que esta primavera árabe, este proceso político revolucionario, ha contradicho, ya me olvidé, lo que Huntington había sugerido. Pero nuevamente con muchos otros procesos políticos, como por ejemplo cuando la democratización en América Latina hace 30 años atrás, o más de 30 años atrás, es muy difícil generalizar. Es decir, esto ha tomado lugar como un domino, ¿no? Como una ola de nieve en diferentes países. Esto comenzó en Tunisia, esto pasó a Egipto, afectó a Libia. En Libia hubo una guerra civil con intervención internacional. Lo que hoy día en el diario uno lee Primavera Árabe es la guerra sangrienta, cruenta, la guerra civil en Siria como parte de esa revolución. Afectó en parte a Bahrein, pero ahí una rebelión que no tuvo éxito. Afectó a Yemen. Y un primer punto interesante de ver, que acá en la sala hay gente que tiene más del mundo árabe que yo, es que de hecho esto afectó a las llamadas repúblicas seculares, es decir, las que eran dictaduras, no afectó a las monarquías. Es decir, si uno ve, no afectó a países como Marruecos, como Jordania, como la Arabia Saudita, sino afectó esencialmente a aquellos países que se denominaban repúblicas, que eran las dictaduras, la dictadura de Gaddafi, la dictadura de Mubarak y la dinastía, lo que está ocurriendo hoy día en Siria. Otro punto que también podemos ver es que esto ha sido un proceso revolucionario de democratización, pero que no necesariamente va a llevar como resultado a democracias liberales. Y nosotros tenemos que ser conscientes, y este es un tema, supongo, de mucha actualidad, tanto en Argentina como en Israel, que hay una diferencia entre ser una democracia y ser una república liberal. Es decir, por ejemplo, ha habido elecciones democráticas en Tunisia y en Egipto que han traído al gobierno a la hermandad musulmana, que es una democracia mayoritaria, no necesariamente liberal, y de hecho, esencialmente yo creo que el tema más interesante es lo que va a ocurrir en Egipto, donde hay un tejimaneje entre, digamos, la hermandad musulmana y los militares que todavía son muy importantes. ¿Cuál va a ser el futuro de esa región? Lo que quiero decir es que hay un desfasaje entre el inicio de ese proceso revolucionario democrático, que fue iniciado por jóvenes, con redes sociales, y etcétera, ¿no? A través de internet, o a través de Facebook y demás, pero los resultados no los dejaron un poco al margen. Es decir, los resultados, de hecho, trayendo una real democratización, fue la elección de los partidos musulmanes, que nuevamente hay un gran signo de interrogación hacia dónde eso va, si va al modelo turco o si va al modelo iraní. Es decir, hay una expectativa de democratización y todavía no se sabe a dónde va. Un tercer punto que de hecho quiero ahora entrar en el tema del título de la conferencia para digamos, ser coherente con el tema del cual quiero hablar, la revolución, la primavera árabe implica también un profundo cambio del status quo. Es decir, un profundo cambio del status quo político en la región, lo cual trae incertidumbres para todos. Lo cual también trae acarreado un cambio en la distribución del poder. Es decir, el focus de los países árabes es interno, y hay un cambio del status quo que ahora les voy a traer la mirada desde Israel o las posibles implicaciones. Esto crea una gran incertidumbre. Y como nosotros bien lo sabemos como seres humanos, a veces preferimos el status quo porque sabemos lo que es, frente a una incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y eso hace que, digamos, hasta el día de hoy no se sabe exactamente hacia dónde el Medio Oriente va. Antes de comenzar estamos charlando que la Argentina no se sabe exactamente hacia dónde va, Israel no sabe exactamente dónde va, y la región en
general no se sabe exactamente qué es lo que nos va a deparar el futuro. Ok, si lo dejé un poco confuso qué es la primavera árabe, entonces significa que logré crear la impresión, porque esto es bien complicado. El segundo punto que quiero referirme es entonces cómo afectó o cómo puede afectar la primavera árabe al proceso de paz, que está virtual y moribundo, a Israel y a los palestinos. Y en ese sentido lo que quisiera hacer en forma muy corta es una digresión un tanto teórica, que luego sí voy a ponerla en práctica, es decir, desde el punto de vista de las opciones y posibilidades que se abren a Israel. En términos teóricos, uno podría decir que esta primavera árabe se la puede analizar desde una visión normativa liberal o desde una visión realista en términos de relaciones internacionales de power politics, ¿no? De realpolitik, de política de poder. Si analizamos la primavera árabe desde una perspectiva liberal, podemos traer a discusión lo que en relaciones internacionales es quizás lo más cercano a una ley científica, porque en relaciones internacionales no hay leyes científicas, es mucho más complicado, que es esta idea de la paz democrática, que muchos conocen desde Immanuel Kant hasta el día de hoy, según la cual si tenemos dos países que son democracias, no van a ir a la guerra entre ellos. De acuerdo a esta visión liberal, quizás a largo plazo la primavera árabe son buenas noticias, porque lo que vemos es una transformación democrática que, nuevamente, en largo plazo, tomando en cuenta, si definimos al Estado de Israel por lo menos dentro de la frontera del 67, de Estado soberano como Estado democrático, y Egipto se transforma en una democracia y Tunisia se transforma en una democracia, Assad en algún momento va a caer, quizás suba una democracia, serían buenas noticias. El problema, si ahora lo vemos en términos prácticos, que cuando uno ve la realidad, los procesos de paz que Israel ha tenido en el pasado han sido no con democracias, sino con países autoritarios autocráticos. Sadat, el difunto rey Hussein, el intento del proceso de paz con Yasser Arafat y la autoridad palestina y la OLP. Es decir, no hay ninguna certeza que si va a haber democracia en el mundo árabe necesariamente se va a llegar a una paz, pero las buenas noticias de este ámbito liberal es que hoy día hay mucha más importancia en la opinión pública en el mundo árabe y que, nuevamente, si uno acepta la premisa de Kant de la paz democrática, nuevamente, en el largo plazo, estas podrían ser buenas noticias. Esa es una visión. La otra visión es la visión realista. La visión realista de política del poder, que nosotros conocemos de Kissinger, la estudiamos en relaciones internacionales, quizás se aplica menos en América Latina que en otros lugares del mundo, eso se puede discutir. Si uno toma una visión realista, hay diferentes posibilidades y opciones que se pueden abrir, especialmente para Israel, en esta situación nueva y diferente del último año y medio. Por un lado, uno podría decir lo siguiente. Como mencioné antes, la primavera árabe ha causado otro cambio más en la distribución del poder que ha debilitado a los países árabes. Se están enfocando en problemas internos, por ejemplo, el ejército de Siria, que es un ejército muy importante, lamentablemente y trágicamente está ocupado en reprimir y hacer una guerra contra sus propios ciudadanos. Egipto, la economía está bastante destrozada por la falta de turismo y por la revolución, y es decir, si vamos a contar los diferentes países, de hecho, desde el punto de vista de Israel ve que, digamos, su poder económico, su poder militar, inclusive hay mayor contraste del que había hace 2 años atrás. Bajo esas circunstancias, desde un punto de vista realista, se abren dos posibilidades. Yo no les puedo decir cuál es la mejor, puedo decir cuál es mi opinión. Una posibilidad que uno aprende de los realistas es la idea de prudencia. Es decir, y esto es de alguna forma lo que el
secretario de Defensa Panetta le estaba diciendo a Israel en diciembre del 2011, esta es una oportunidad para Israel para iniciar o reiniciar un verdadero proceso de paz con los palestinos. Con Siria no hay lo que hablar porque no hay con quién hablar, obviamente, y de alguna forma hacer esto para apaciguar la opinión pública en el mundo árabe, que desde la Revolución Árabe es inclusive más hostil, porque hasta la primavera árabe las relaciones entre Israel se referían a las élites, sea en Egipto, sea en otros lugares, y ahora hay una revolución popular en la cual hay una opinión popular que hay que tomar en cuenta. Es decir, uno puede, con una convicción realista, llegar a la conclusión que Israel tendría que tomar la iniciativa en términos políticos de un proceso de paz. Pero eso es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, que también viene de una visión realista, y se las puedo tratar de comunicar, no necesariamente es mi opinión, pero refleja la opinión pública en Israel, como dije, frente a esta gran incertidumbre. Por ejemplo, el hecho que Mubarak cayó después de 30 años, y Mubarak era una especie de aliado de Israel, no enamorado de Israel. Mubarak nunca pisó Israel salvo para el funeral de Rabin. Siempre iban los políticos israelíes a encontrarse con él en Sinaí, pero era un eje muy estable. Bajo esta incertidumbre, una actitud realista que también Israel puede adoptar, y la ha adoptado de hecho, es no hacer nada, no moverse. Es esta idea de ser como una fortaleza, un bastión estable, una isla en medio del remolino y el terremoto hacia alrededor. Y lo mejor entonces es no moverse, que de alguna forma caracteriza de forma muy clara la política del primer ministro Netanyahu, que es el campeón del status quo. Él no ha hecho la guerra, pero tampoco ha hecho la paz. Compárenlo con el primer ministro anterior, Olmert, que fue mucho más intensivo, alcanzó a hacer en 3 años 2 guerras y casi llega a un acuerdo de paz en el año 2008. Es decir, de acuerdo a esta segunda versión, que tiene que ver lo que hemos conversado antes con cuestiones psicológicas, que en Israel hay un sentido de la catástrofe, que eso viene del Yiddish Geval Syndrome, un síndrome de lo peor puede ocurrir, y cuando uno ve lo que está sucediendo alrededor, en forma instintiva es como la tortuga que se mete dentro del caparazón y no quiere moverse y no quiere hacer nada. Y esa es probablemente la decisión que Israel ha tomado de no moverse y de no iniciar. Más aún, el tema candente desde el punto de vista israelí es obviamente no reiniciar un proceso de paz porque hay una situación estable y de seguridad, sino la gran pregunta a la cual no me referí, pero quizás surja en el ping-pong, ¿qué hacer respecto de Irán? Entonces, para concluir algo que es muy difícil de concluir, yo diría que la primavera árabe obviamente ha afectado la dinámica de un posible proceso de paz. Casi no mencioné el caso palestino. En el caso palestino, lo que ha ocurrido en el mundo árabe quizás ha llevado a una necesidad de reconciliar la autoridad palestina en la Cisjordania con Hamas, más aún que el Egipto de hoy está más cercano a Hamas, pero de hecho ha afectado menos a los palestinos que a otros, digamos, pueblos de la región, quizás porque los palestinos son mucho más democráticos, de alguna forma, que sus vecinos, y de alguna forma la pregunta que uno se formula es en qué medida Israel, siendo, digamos, el país más poderoso en referencia a sus vecinos, puede tomar la oportunidad para iniciar un proceso político. Lo dudo, eso a veces de alguna forma a los académicos nos desespera, ¿no? Uno viene con una visión racional y los políticos y el gobierno hacen otra cosa, pero esa es la encrucijada en la cual Israel se encuentra hoy día frente a esta incertidumbre. La decisión hasta ahora del gobierno actual ha sido no hacer nada y no meterse. Muchas gracias.